Una pregunta, interrogante, cuestionamiento. No. Ok. Ya. Entonces, lo que habíamos enunciado ayer fue revisar en el fondo, esto es una goma, no se puede escribir con eso, ahí está. Estábamos viendo unas propiedades, viendo propiedades con la intención de saber cuando la ecuación f de x igual a y tiene soluciones. Entonces aquí definimos las dos propiedades que son la inyectividad y la sobreyectividad. Entonces definimos inyectividad como aquella propiedad que dice que si es que hay solución es única, y la sobreyectividad como aquella propiedad que nos dice que sea cual sea el y, la ecuación siempre tiene solución. Ya, y estas dos cosas las definimos, obviamente, con un, digamos, con su caracterización en términos más formales. En este caso es cualquier par de elementos del dominio. Si tienen imágenes iguales, entonces son elementos iguales. Dijimos que esta era la que apañaba más en el fondo, pero acuérdense que como toda implicancia tiene equivalentemente una versión alternativa que es la contrarrecíproca, que se llama, que es dar vuelta a los elementos y negarlo. Entonces tenemos esa otra como definición alternativa. ¿Ya? Y para la sobreyectividad lo que tenemos es que todos los elementos de conjunto de llegada tienen un elemento en el conjunto de partida, tal que f de x igual a y. ¿Ok? Y esto acuérdense que estábamos en el contexto en que f fuese una función de a b. ¿Vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que es la siguiente. Notemos que resolver la ecuación f de x igual a y, que es la que estamos usando, es lo mismo que resolver, si pasamos la y hacia el otro lado restando, vamos a tener esto, resolver que esta cosa sea cero. ¿Ya? Entonces, si llamamos ahora f mayúscula a todo lo que está al lado izquierdo, o sea, a f de x menos y, nuestra ecuación es lo mismo, es equivalente a resolver la ecuación f mayúscula de x igual a 0. ¿Ya? ¿Y por qué uno lo escribe así? Porque en el fondo cuando tiene, digamos, un solver o algún programa que va a hacer las cosas, cuando uno resuelve que la funcioncita que estamos viendo me dé el valor y, en verdad, uno no lo plantea así, sino que lo plantea como poniendo la resta y preguntando cuándo esa cosa es cero. ¿Ya? Entonces, como en general esta cosa se hace de este modo, sale una definición que en el fondo es decir dónde están estos ceros. ¿Ya?
Entonces, en base a esto, se motiva la siguiente definición. Esto motiva la siguiente definición. Lo que vamos a tener es si f es una función de a en R a R, este es el primer detalle. Esto obviamente lo necesitamos en un contexto en que tengamos números reales, porque si no, si son peras y manzanas no tiene mucho sentido, así que ya lo vamos a ir restringiendo. Nos vamos a meter de lleno ahora a cosas con funciones reales, así que tranquilidad. Entonces llamaremos ceros de f, denotado como aquí esto se pone z en referencia a cómo se escribe cero en inglés. Entonces es el conjunto a los valores x en a que anulan el valor de la función. Es decir, el conjunto z de una función f se define, lo mismo que acabo de decir, los x en a, tales que f de x igual a 0. ¿Ya? Entonces, de este modo, así resolver f de x igual a y, que era nuestra ecuación, equivale a encontrar el conjunto z de f mayúscula. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, que vamos a tener un conjunto de ceros y ya está. Entonces, no es que sea un paso esencial y que tengamos que identificarlo tal como tal, sino que en el fondo lo que se gana con esto es que uno cuando le dicen ya vamos a estudiar esta función, uno va a ver varias cosas. Va a ver sus ceros, que es lo que acabamos de definir. Vamos a ver si es que tiene alguna cota, si es que tiene un valor máximo y mínimo. Vamos a ver dónde crece, dónde decrece, si tiene guatitas, si es una raya, si no, si tiene patrones que se repiten, si es que es simétrica de alguna forma, etcétera. Esas son las propiedades que vamos a ver ahora. ¿Y por qué vamos a ver esta cosa? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una función que es simétrica con respecto al eje y, significa en el fondo que yo pongo, no es necesario que sea el eje y, pero es más fácil. Ustedes tienen el eje y como una línea vertical, ¿no es cierto? Y ser simétrica con respecto a eso significa que lo que pasa hacia la derecha es lo mismo que lo que pasa hacia la izquierda. Entonces, un ejemplo de esta cosa es cuando ustedes tienen el x cuadrado como función. Todo lo que pasa hacia la derecha es equivalente a lo que pasa hacia la izquierda. Entonces, uno puede, por ejemplo, revisar solo lo que pasa a la derecha y a la izquierda ya va a saber qué es lo que ocurre. Y eso también nos permite ver que como se están repitiendo las cosas a un lado y el otro, por ejemplo, esa función no tiene ninguna chance de ser inyectiva porque todo lo que ocurre a la derecha también ocurre a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo llego al 4 usando el 2 como número, porque 2 elevado a 2 es 4, hacia la izquierda también voy a llegar al 4, pero desde otro valor, desde el menos 2, porque menos 2 al cuadrado es 4. Entonces ahí, por ejemplo, se nos mata inmediatamente la inyectividad de esa función. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera resolver la ecuación de que mi función x cuadrado me dé 4, yo no voy a tener solo una solución, pues voy a tener dos. Van a ser 2 y menos 2 en ese caso. ¿Ya? Y ahí están linkeadas estas dos cosas. ¿Vale? Entonces, como les dije, vamos a saltarnos al estudio de funciones de variable real y de valores reales,
que es lo que viene ahora. Entonces, cuando una función f de a a b se define para a subconjunto de números reales, se dice que la función es de variable real. Y cuando B es subconjunto de R, se dice a valores reales. ¿Ya? Entonces, en este curso lo que vamos a hacer es estudiar funciones de variable real y a valores reales. O sea, que parten en R y llegan a R. Sí, bueno, que parten en un subconjunto de R, porque acuérdense que hay que ver el dominio y no todas las funciones tienen a todo R como un dominio. Entonces, en este curso revisaremos funciones de variable real y a valores reales. ¿Ya? Típicamente, se denota como lo hicimos ahí arriba, f de a, que es el dominio, subconjunto de R, uno lo pone aquí explícitamente, y hacia R. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro contexto de ahora en adelante. Función de variable real y de resultado real. ¿Vale? Entonces, cuando uno quiere probar inyectividad sobre inyectividad de funciones, vamos a ver un ejemplo. Probemos que f de R a R, definida por f de x igual a x más b, es biyectiva siempre que a sea distinto de 0. ¿Ya? Vamos a probar esto sabiendo que a es distinto de 0. Y esto es un ejemplo de lo que uno podría preguntarles como pruebe que tal cosa es biyectiva o que tal cosa es inyectiva, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, probemos alguna de las dos primeras. Probemos, por ejemplo, inyectividad. ¿Qué es lo que hay que probar? ¿Sí? ¿Qué significa biyectiva? Biyectiva era que fuera inyectiva y sobreyectiva, lo definimos ayer. Que son las dos cosas juntas. ¿Ya? Biyectiva es inyectiva más sobreyectiva. Las dos cosas juntas. Entonces vamos a partir por la primera parte, que sea inyectiva. Que sea inyectiva significa que si f de x1 es igual a f de x2, necesariamente x1 igual a x2. ¿Ya? Eso es lo que hay que probar. Y esto tiene un para todo. Y todos los para todos se prueban de la siguiente forma. Uno toma las cosas que dicen el para todo, en este caso son 2 puntos. Nuestro dominio es todo R, así que sean dos tipitos cualquiera. ¿Ok? Suponemos, como esto es una implicancia, hay que suponer verdad esta cosa de aquí y probar que lo de la derecha es verdad. ¿Ok? Suponemos que f de x1 es igual a f de x2. ¿Vale? Objetivo, probar que x1 es igual a x2.
Entonces, ¿qué significa que f de x1 sea igual a f de x2? Sabemos cuál es la fórmula para f, es esta. ¿Sí? Entonces reemplazamos los valores de x. Lo que tenemos es que a por x1 más b es igual a por x2 más b. ¿Ok? Y de aquí nosotros tenemos que seguir con pasos que sean ciertos y llegar a que x1 igual a x2. Entonces, lo que uno dice, primera cosa, los dos tienen sumando una b, puedo restar b a ambos lados y se va a cancelar la b, me va a quedar que a por x1 es igual a por x2. Sí, si quieren es porque la cancelamos a ambos lados, pero es lo mismo. Y ahora, lo que yo necesito para poder concluir lo que quiero sería dividir por a, ¿cierto? Y ahí nos ahorramos problemas, ¿no? Entonces, querría multiplicar por 1 partido por a o dividir por a, que es lo mismo. ¿Qué necesito para que esto sea posible? Necesito que la a no sea 0. Pues si la a fuera 0, aquí yo podría poner x1, por ejemplo, 14, y en el x2 podría poner 10. Si los dos los multiplico por 0, me van a dar 0, los dos, a ambos lados. Pero los x no eran los mismos. Entonces, por eso yo necesito que no sea 0. Porque si fuera 0 sería mentira. ¿Ya? Y no podría dividir. Se puede ver de las dos formas. Entonces, como a es distinto de 0, eso es parte de la hipótesis, siempre que a es distinto de 0, así que podemos asumir que es distinto de 0. Entonces vamos a concluir que x1 es igual a x2. ¿Ya? Como partimos de que las funciones eran iguales y llegamos a que los elementos, los x eran iguales, ya, estamos, probamos que era inyectiva. ¿Ok? Para probar que es sobreyectiva, lo que hay que probar es que para todo y en el segundo conjunto, que en este caso también es R, existe un X en el primer conjunto, que también es R, que nos cumpla esta relación. ¿Ya? O sea que yo tomo un valor y tengo que encontrar una X que me sirva. ¿Cómo se prueban los existe? Hay dos opciones. Uno ocupa un resultado que me diga que esa cosa existe, o uno encuentra esa cosa que existe y dice, mira, toma, ocupa este, y con este te funciona. ¿Ya? En este caso, de este tipo de funciones, lo que vamos a estar haciendo siempre va a ser encontrar ese valor de X y decir, ok, tenemos esta cosa, usémosla y ve que te resulta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrarlo. ¿Y cómo uno lo encuentra? De la siguiente forma. Hay que, de nuevo, esto tiene un para todo, así que va a partir CA y NR, cualquier cosa. Tengo que encontrar una X que me funcione poniéndola en la F. ¿Ya? ¿Y cómo uno lo hace? Dice, a ver, la F tiene esta forma. ¿Sí? Y yo quiero que me dé esta cosa y uno resuelve la ecuación. ¿Ya? Sin saber si es que va a tener solución o no. Uno lo intenta hacer. Entonces, esto de aquí significa que paso restando la b al otro lado y menos b, ¿no es cierto? Y ahora otra vez quiero dividir por a para poder despejar la x. Y esto lo puedo hacer porque a es distinto de 0. Entonces me queda que esto es i menos b dividido en a. Y aquí está el que yo debería ocupar para que me... Profe, ¿Sí? A siempre es distinto a 0. El enunciado dice que lo supongamos distinto que 0. Ah, ya. Lo que estamos probando es que si tenemos una función de esa forma con a distinto de 0, me sirven las dos cosas. Después podemos ver qué es lo que pasa cuando vale 0. Entonces, con este x, f de x da justo y. ¿Ya? Y uno puede ser porfiado y revisarlo. Si uno pone f de i menos b partido por a, lo que tiene que hacer es a por esta cosa, menos b dividido en a, y a eso sumarle b. Entonces, cuando hacemos este cálculo, decimos, simplificamos las a, ¿no es cierto? Esto va a quedar i menos b
más b, y eso va a dar justo i, que es lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, luego la función es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Puedes explicar sobre de nuevo? Puedo explicar sobre de nuevo. ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos que, de nuevo, esto parte con un para todo, entonces hay que tomar esa cosa cualquiera. ¿Ya? Y lo que hay que hacer, como dice, para este todo cosa cualquiera, necesito encontrar un valor que me cumpla que f de x me da y tengo que buscar uno. Como les dije, hay dos caminos. Ocupo algún resultado que me dice que existe y ya está. O encuentro a ese tipo que sirve. Obviamente, en este caso, como va a depender de i, o sea, si me están diciendo yo quiero llegar a valer i, mi respuesta tiene que depender de i. O a lo mejor no, depende, pero lo más probable es que sí dependa de i. ¿Ya? Así que eso está bien porque es la información que me están dando. Entonces, en este caso les dije, la mayoría de las veces que tratemos de probar que una función es sobreyectiva, lo que ustedes van a tener que hacer es encontrar esa x, decirme, toma, aquí está la x que te sirve. ¿Ya? Y lo más usual que se hace cuando las funciones son así relativamente fáciles es resolver la ecuación. Entonces, cuando uno pone aquí, dice, yo quiero que esto, que está a la izquierda, que es mi función es ax más b, me dé como resultado el y. ¿Ya? Y despejo la x. Y si despejo la x, me da y menos b dividido en a. ¿Puedo dividir por a? Puedo porque estoy suponiendo, porque el enunciado me dijo que el a no es cero. Si el a fuese cero, yo no podría despejar esta ecuación. ¿Ok? Y tendríamos problemas. ¿Vale? Y ya está, pues. Ahí está el x. Y uno aquí, testarudamente lo probamos, pero si despejamos la ecuación y despejamos bien, este valor tiene que ser el correcto. Pero nunca está de más cerciorarse. Si uno lo evalúa en la función, me da efectivamente y, que es lo que estamos buscando. Entonces uno dice, ok, con esta x que acabamos de encontrar, me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Tú me das un y yo calculo que i menos b dividido en a es lo que tenéis que usar para llegar a Profe, esta y. Dime. ¿no tiene un láser o algo? Como O para ver sea, estaba ocupado a qué X se refiere y eso. al que está encerrado. Por eso está encerrado. La única que es que... Profe, es que yo no entendí de dónde sacó el A de A por X más B igual Y. De que aquí arriba la función es así, pues. Ah, ya. Gracias. Igual que en la, sí, igual que en la parte pasada, sí, estamos haciendo el mismo problema. Ya, y con eso probamos inyectiva y sobreyectiva, no tengo proyectiva. Como alguien preguntó ahí entre medio, ¿qué pasa? O sea, no preguntó eso, pero uno podría preguntarse, ¿qué pasa si A vale 0? En ese caso, nuestra función pasa de ser ax más b, en verdad pasa a ser b solita, porque si A vale 0, queda 0 por x. ¿Ya? Si dice f de x igual b, f es una letra constante, esta cosa es una función constante. Entonces aquí uno puede hacer los cálculos igual, pero uno puede responder más rápidamente pensando un poquito qué es lo que sucede. Si mi función es constante, o sea, vale lo mismo todo el rato, ¿puede ser inyectiva? ¿Sí o no? ¿Puedo asegurar que yo tomo dos valores diferentes y llego a valores diferentes si mi función siempre vale lo mismo? No, porque siempre vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, se cae al tiro la inyectividad porque una función constante no puede ser inyectiva porque siempre vale lo mismo. Entonces yo tomo cualquier par de elementos y siempre me va a dar el mismo valor. Así que la inyectividad está súper rota. Y la sobreyectividad es, yo puedo llegar a todos los valores del conjunto que está a la derecha que estamos ocupando. ¿Puedo llegar al conjunto que está en toda la derecha si siempre valgo lo mismo? Ahora sí, Javier, no te interrumpo, ¿quieres contestar? ¿No?
¿No quiere ahora? Si siempre valgo lo mismo, no puedo llegar a valer todos los valores posibles, porque valgo uno solo, ¿ya? Así que se nos caen las dos propiedades. No puedo ser inyectivo si la vale cero, porque valgo siempre lo mismo, y no puedo ser sobreyectivo porque valgo siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, constante no puede ser. Uy. No puede ser inyectivo porque todo da lo mismo. Y no puede ser sobreyectivo porque solo tomo un valor de los infinitos valores posibles. ¿Vale? Después, la otra clase vamos a estar revisando la función lineal, la función afín, la función cuadrática, la función cúbica, los polinomios, la exponencial y el logaritmo. Y ahí vamos a volver a hacer todo esto de ver si es biyectiva y vamos a ver las propiedades siguientes. Así que vamos a estar viendo un montón de problemas. ¿Ya? Así que no se buscan con eso. Como les he dicho siempre, cuando uno va avanzando en la materia te está haciendo problemas entre medio encubierto. ¿Ya? Pero más o menos el esquema siempre es lo mismo. Si yo quiero probar inyectividad, tomo una cosa que me dio igual y trato de deducir que partí del mismo valor. Si quiero sobreyectividad, tengo que encontrar esta X que me sirve. ¿Vale? Entonces, hay otras propiedades que permiten el estudio de la inyectividad y sobreyectividad de manera más breve. ¿Ya? Porque la idea siempre es tratar de tener propiedades más fuertes que nos permitan facilitar un poco el trabajo. Entonces, definición. Vamos a tener una función real con A, o sea, su dominio, tal que si X está en A, entonces menos X está en A. Ya a esta cosa se le llama dominio simétrico. Anécdota nomás, el nombre no es importante. Entonces diremos que f es una función par si es que para todo x en el dominio, f de x es igual a f de menos x. Ya, por eso es importante que si yo tengo a x en el dominio pueda tener a menos x, porque quiero preguntarle cómo se relaciona la función evaluada en un punto y la función evaluada en el punto pero con el signo cambiado. ¿Ya? Y otra definición es una función impar si para todo x en A, a ver, solo una cosa para aunar notación con los libros. F de menos x igual a f de x. Es lo mismo, pero puse el menos antes. Y acá f de menos x es menos f de x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno se recuerda? La función par se come, entre comillas, se come el signo. Y una función impar bota el signo.
¿Ya? Entonces, si yo pongo un menos adentro, las funciones impares tiran para afuera el menos y las funciones pares lo borran. ¿Vale? Y aquí hay un par de cositas que es importante que piensen y sepan. Lo vamos a poner aquí en moradito. Observación. Una función puede ser par, puede ser impar, puede ser ambas o puede ser ninguna. ¿Ya? Eso es súper importante porque uno cree de repente que como los números naturales eres par o impar, pero eso es mentira. Las funciones pueden ser pares, pueden ser impares, pueden ser las dos o pueden ser ninguna. ¿Ya? Hay una pequeña sutileza, sí. Si yo quiero hacer par e impar a la vez, eso no es tan fácil. ¿Ya? Pero ser ninguna es súper fácil. ¿Ya? Las funciones pares y las funciones impares tampoco son muy comunes. ¿Ya? Y aquí otras como dos subobservaciones. Una función par es simétrica con respecto al eje Y. O sea que, si yo hago el gráfico, lo que pase para acá es exactamente lo mismo que pasa para allá. ¿Vale? Y una función impar es simétrica con respecto al origen. O sea que una función impar, lo que pase para acá, pasa igual pero hacia acá. Hacia abajo. Como reflejado en diagonal. ¿Ya? Y la gracia entonces es que estas simetrías, por ejemplo, la paridad nos dice que todo lo que pasa hacia la derecha pasa al revés en el lado izquierdo. Es como si fuera un espejo. Y las funciones impares es como el espejo, pero dos veces, porque primero lo reflejáis para la izquierda y después para abajo. ¿Ya? Así que, y el reflejarlo para abajo como que da vuelta a las cosas. Entonces las funciones pares pasa al revés, porque es un espejo, y las funciones impares pasa lo mismo, porque son dos espejos. ¿Ya? Lo que les dije, otra observación, si una función es impar, entonces, ¿cuánto vale f de 0? Si soy impar. Cero, ¿no? Sí, pues, tiene que ser 0. ¿Podríais explicar por qué? Si es par o impar. Si es impar. Porque dice que es simétrica con respecto al origen, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasaría Y si no? el origen es cero. Ya. ¿Y si no? Pero, ¿y por qué eso me dice que sí o sí tengo que ser 0? No sé, porque dice que el origen. Ya, pero podría reflejarme sin pasar por el origen, ¿o no? No, no se puede reflejar. No se puede por lo siguiente, porque si yo, por ejemplo, aquí está el 0 y yo llegara aquí arriba, que no soy 0, si yo pongo esto así, ya no estoy reflejándolo porque en el fondo lo que yo tendría que hacer es que esta línea tendría que funcionar igual. ¿Ya? Es como que necesariamente tengo que pasar por el 0. Y de la definición, f de 0 tendría que ser igual a menos
O sea, f de menos 0. ¿Sí? Y menos 0 porque f de menos 0 es 0. O sea, menos 0 es 0, porque el 0 se traga los números. Y por ser impar, esto tendría que botar el signo. Entonces tendría que f de 0 es igual a menos f de 0. ¿Ya? O sea que f de 0 igual a menos f de 0. Y si yo, por ejemplo, paso este menos para el otro lado sumando, me queda que 2 veces f de 0 es 0. Y ahora divido por 2 y me queda que f de 0 es 0. ¿Ya? Así que ahí estoy obligado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una función cualquiera así random, uno la puede evaluar en 0 y si no les da 0, la función no puede ser impar. Entonces ahí no revisamos nada. ¿Ya? Todas las impares tienen que tener al 0 en 0. ¿Pueden valer 0 en otra parte? Sí. Pero en 0 en concreto, tiene que ser 0. En cualquier otro lado me da lo mismo. Y si yo no valgo 0 en 0, entonces no tengo ninguna opción de ser impar. Entonces, si les dicen como es impar esta función, tírense a revisar el 0 primero, en vez de hacer cualquier otro cálculo. ¿Ya? Lo mismo que si les están preguntando por una función si es par o impar y su dominio no es simétrico, que es esto que está acá arriba en azulito, o sea, en celeste, si su dominio no les da simétrico, no tiene tampoco ninguna chance de ser ni par ni impar, porque necesito que esté reflejado. ¿Ya? Y ahora, si una función es par e impar, o sea, las dos a la vez, lo que tiene que pasar, entonces, f de menos x tiene que ser igual a f de x, y f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Y estas dos cosas tienen que ocurrir para todos los puntos. ¿Ya? Como a ambos lados tengo el f de menos x, lo que yo tengo es que si cada uno tiene que ser igual a lo que está a la derecha, los dos lados derechos también tienen que ser iguales. Entonces estas dos cosas juntas me obligan a que f de x sea igual a menos f de x. Y el mismo razonamiento que está aquí arriba con el 0 ocurre acá, solo que ahora ocurre para todos los x. Entonces esto obliga a que f de x sea 0 para todos los x. O sea que la única función que es par e impar a la vez es la función que vale 0 todo el rato. ¿Ok? Porque no hay otra chance. No puedo tomar un valor distinto de 0 porque si no, no podría ser par e impar a la vez. ¿Ok? Entonces de aquí concluimos que la única función que es ambas cosas es la función igual a 0 todo el rato. ¿Vale? Entonces, si ustedes le preguntan, ¿puede una función ser par e impar? Sí, el 0, la que da 0 siempre. ¿Hay otra? No. ¿Por qué? Porque estoy obligado a valer 0 todo el rato, porque si no, una de estas dos cosas sería mentira. ¿Ya? Y eso es porque el 0 es el único número que cuando uno lo multiplica por menos 1, no le hago nada, porque el 0 se te caga todos los números. Vamos a suponer que tenemos f entre en ese intervalo R y le vamos a dar x cuadrado
Y vamos a tener G de, qué sé yo, de -3 a 3 a R, que vamos a hacer que a los X les asigne, qué sé yo, menos X al cubo más X cuadrado, por ejemplo. Como X cuadramos. Ya, esos dos ejemplos son dos funciones. ¿Qué son? En términos de par, impar o nada. Ya sabemos que no pueden ser las dos porque ninguna de las dos va a darme cero todo el rato. ¿Ya? Sí, piénsenlo un poquitito. Entonces, la primera, la F, ¿qué es? Par impar Ujú, ¿qué es? es par, Es par. ¿Por qué es par? porque es una función cuadrática, ¿Ya? Y x entonces, al cuadrado. ¿ya? Es una parábola, entonces se refleja con respecto al eje Y. ¿Ya? Y si reemplazo por menos x, Ajá. me quedaría de igual forma x cuadrado más 1. Claro, porque al cuadrado se moriría el menos. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien piensa lo contrario o todos piensan lo mismo? No hay reacción. Ya, a ver. La fórmula, sí. La fórmula sí. Si yo pongo menos x, el cuadrado mata el menos. Pero ¿qué es lo primero que había que revisar? El dominio. Si a esta cosa le llamamos A, es falso que si x está en A, menos x está en A. Porque, por ejemplo, menos 1.5 está en A, pero menos 1.5, o sea, 1.5, no está en A, porque el conjunto llega hasta 1 nomás. Entonces, la función no es par ni impar. No puede, porque lo primero que tiene que cumplir es que el conjunto sea simétrico. Después hay que ver la fórmula. ¿Ya? Si cambiáramos f, Profe, no entendí eso bien. porque ¿qué es lo que evalúa la paridad o la imparidad? O más fácil, si hacemos el dibujo de la función, aquí dice que va entre el menos 2, que está aquí, y el 1, que está ahí. Entonces la función, y supongamos que ahí está el 1, la función es así. ¿Es simétrica o no? Le falta todo este pedazo para ser simétrico. Por eso lo primero que uno pide es que el conjunto de dominio sea simétrico, que es lo que les anoté aquí al principio. Necesito que el dominio, si tiene a un elemento X, tiene que tener al elemento menos X, al opuesto. Si no lo tiene, no tiene ninguna chance de ser par o impar. ¿Ya?
Y en el dibujito se ve porque a esto le falta un pedazo, po. ¿Ya? Y como le falta un pedazo, no está reflejada completa. Ese es el problema. Es como que ustedes se pararan en el espejo y en el espejo les faltara un brazo. Y a ustedes no les faltara el brazo en la realidad. ¿Sí? Es como que les falta una parte. De repente desapareció algo en el reflejo del espejo. ¿Sí? Se están convirtiendo en vampiros. ¿Ok? Entonces, si cambiamos esta función por ejemplo, pongámosle F2, y ahora pusiéramos desde el -1 al 1 hasta R, Es par, ¿o no? ahí sí sería par, usando la misma fórmula. Y la otra función igual, cuando es -3 por ¿Ya? 3. Ahí sí, es par. ¿Vale? La de la derecha, tenemos primero su dominio, pongámosle B. Es simétrico, así que estamos bien. Y después, ¿qué es? ¿Es par o es impar? Par, ¿Par? Uy, no te escuché bien. par. Par. ¿Por qué es par? Porque si, como el mismo ejemplo de la que usáis del reflejo, el -3 con el 3 se reflejaría, ¿no? Claro, Llegarían al mismo lugar. pero el dominio está bien, pues tengo a todos los elementos bien, digamos, si tengo al X, tengo al -X, tengo lo puesto porque estoy simétricamente puesto el dominio. Pero ahora que ya pasamos esta primera parte, necesito revisar la fórmula. Necesito calcular G de -X. ¿Ya? Por ejemplo, Ignacio en la anterior solo calculó la fórmula. Y ahí estuvo el problema y ahora tú solo estás viendo el dominio. Eso también es un problema. Hay que ver las dos cosas. El dominio y la fórmula. ¿Sí? Así que los dos tienen que juntarse y hacer el trabajo juntos. Entonces lo que hay que hacer ahora es evaluar G en -X. Igual que antes evaluamos F, que aquí no lo hicimos directamente, pero F de -X va a ser, ocupamos acá la fórmula, -X al cuadrado más 1, y elevar un número negativo al cuadrado mata el signo. Así que esto es lo mismo que X cuadrado. Y eso era F de X. Entonces por eso era par. En este caso, tenemos que G de -X sería menos, ahora donde dice X pongo -X, sería -X al cubo, más -X al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Conservo ese menos, tengo -X elevado al cubo, es lo mismo que poner -1 elevado al cubo por X elevado al cubo. Y aquí el -X al cuadrado me da X cuadrado. -1 al cubo sería -1 por -1, 1 por -1, -1. O sea, que eso me botó un menos, y aquí ya hay un menos. Y ahí se cancelarían. Me quedaría X al cubo más X cuadrado. Esto de aquí es G de X. ¿Me da igual? No, porque me falta el menos de aquí. Entonces esto no es G de X. ¿Y es menos G de X? Si fuera menos G de X tendría que darme, o sea, menos G de X sería cambiarle el signo a estas dos cosas. Sería X al cubo menos X cuadrado. ¿Me dio eso? Tampoco. Porque este medio positivo, pero este también medio positivo. O sea, esto tampoco es menos G de X. O sea, no es ni eso ni eso. Si no es ninguna de las dos que pasó, no es nada. No es par ni impar, porque no da ni G de X ni menos G de X. ¿Ya? Entonces, las dos cosas son importantes. Revisar el dominio y revisar el resultado. ¿Ok? Ya. Son las 11:08, a las 11:15 empezamos con la segunda parte. ¿Ok? Si tienen dudas me las preguntan de vuelta.
¿Dudas? Consultas, consultamientos, algo que quieran preguntar. ¿Non? ¿Están calladitos, chicos? ¿Qué pasó? Antes hablaban harto. Voy a llorar. No, mentira. Ya, sigamos entonces. Perdón por el retraso, lo siento. Ya. Sigamos entonces. Ya, la siguiente propiedad que vamos a ver es periodicidad. Entonces, lo mismo, sea f una función real, diremos que f es una función periódica si y solo si pasan dos cosas. Primero, existe una P de periodo mayor que 0, tal que, primero, todos los X del dominio tienen también a X más P en el dominio, y F de X más P es lo mismo que F de X. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto? Una cosa más, llamaremos, antes que se me olvide, llamaremos a P, al número P, periodo de la función. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esta cosa? Que f de x más p en el fondo significa que yo estaba en x y valía algo, y cuando me moví en p, que significaría el x más p, volvía a valer lo mismo que valía en f. ¿Ya? Y luego si yo voy moviendo el x, como el más p sigue estando, significa que todo lo que pase en x más p pasa exactamente igual. ¿Ya? Y por eso es periodo, es un patrón que se va a ir repitiendo. Ya, ustedes en el colegio probablemente tienen que haber visto las funciones trigonométricas, que son las clásicas que tienen periodo. Pero hay más, y podría ser cualquier cosa en el fondo, si lo importante es que quede definida con periodo. Entonces, esta cosa es lo que ocurre en X, ocurre también en X más P. Y obviamente, si ocurre en X más P, también después ocurre en X más P. Porque en el fondo, por ejemplo, si yo les digo X más P, que sería 2P. X más P sigue estando en el dominio. Entonces, esto sería lo mismo que esto, y después sería lo mismo que esto. Como que cada vez le voy quitando una P. O sea que se va a ir repitiendo cada vez en P. ¿Ok? Y así en general, si yo les pusiera f de x, eso es cualquier cosa menos de x, más k por p, donde k puede ser un número natural, siempre sería. ¿Por qué? Porque cada p repito exactamente lo mismo. ¿Ya? Y si hiciéramos un gráfico, en el fondo es que si yo tuviera que la función es esta cosa así, y esto midiera justo largo p, después lo que pasa es que yo esto mismo, me voy a asegurar y lo voy a copiar, lo tengo después, bueno, no me aseguré tanto, ahí está, lo tengo después aquí, y después aquí, y lo tengo acá, y acá, y todo el rato la misma cuestión, ¿ya? Eso es que sea periódico, que se va repitiendo el mismo monito, ¿ya?
y ya está, ¿eh? O sea, no tiene mucha más gracia. Ahora, ¿cómo lo vamos identificando? Bueno, vamos a ver que hay algunas funciones que son periódicas y vamos a mirar la forma en la que se van construyendo otras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia? Que, por ejemplo, si yo les pidiera calculen cuando crees esta función o cosas por el estilo, ustedes en vez de ver todo el dominio, que son todos los números reales, uno ve lo que pasa en este intervalito, en este pedacito de aquí de largo P. ¿Por qué? Porque para allá y para allá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo me preocupo de analizar bien este pedacito y de ahí en adelante todo pasa igual. Y de ahí para atrás me refiero como que en cada trocito que se repite va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Y obviamente, otra cosa, una función periódica entonces tampoco tiene ninguna chance de ser inyectiva. ¿Por qué? Porque una función periódica va a repetir valores, por definición. Eso significa ser periódica, que repito valores. De hecho, no solo repito valores, sino que repito la figurita completa. Entonces, si repito una figurita completa, chao, no tengo ninguna oportunidad de ser inyectiva. ¿Ok? Pero la otra ventaja es que yo ya sé que voy a tener muchas soluciones y yo encontrando una solución a una ecuación, las encuentro todas, porque yo sé que si me muevo en el periodo hacia la derecha, vuelvo a valer lo mismo. Entonces, si ya era solución originalmente, me corro en el periodo y vuelvo a hacer solución. Me muevo en el periodo y vuelvo a hacer solución. Y para el otro lado, para la izquierda también. Me muevo en el periodo y vuelvo a hacer solución. Y así todo el rato. ¿Ya? Entonces, eso termina diciendo que si yo ya tengo una solución, las encontré todas. ¿Ok? Simplemente moviéndome en el periodo. Profe, ¿Sí? en la función esa fx después es igual a fx más qp, ¿por qué eso? Es No una K. entendí eso. Es una K. Bueno, o sea, Da lo mismo en verdad, pero... Porque lo que yo estoy diciendo es que si miráis el dibujito, por ejemplo, yo me puedo ir moviendo en pedacitos de largo P, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estoy diciendo es que mientras yo me vaya moviendo dando pasos de largo P, da lo mismo cuántos pasos sean, imagínate el K como la cantidad de pasos que fui dando, como estoy dando pasos justo del porte adecuado, estoy saltándome a valer lo mismo todo el rato. Porque en el fondo, este f de x más k por p, yo lo puedo escribir como f de x más k más 1, o sea, k menos 1, perdón. Le puedo quitar un pasito por p y después poner más p. Y siempre que yo tenga cosa más p, puedo borrar esa p. Entonces voy a quedar x, k menos 1, p. Y después hago exactamente lo mismo y pongo k menos 2 por p. Como que voy retrocediendo todo el rato. K menos 3, p. Y así. Bla, 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 bla. Y si yo sigo así, en algún momento voy a tener aquí más 2p, más p, y voy a llegar al f de x. ¿Ya? Puedo ir para allá o puedo ir para allá. De hecho, puedo seguir de largo y puedo decir x menos p. sí, pero es que no entendía por qué aparecía una K. Porque, o Porque sea, lo que usted cualquier está cosa. haciendo aquí al lado, porque sale aquí fx más p. Y después supongo que el último p lo pone negativo y así queda menos un p, ¿cierto, no? Claro, Para sacar. es que en el fondo, de hecho, aquí no es n, es z. Lo que quiero resumir con esto es que una función periódica hace esto. Yo me puedo mover todos los pasos que quiera para la derecha o la izquierda, pero si me muevo justo con pasitos de largo P, sigo valiendo lo mismo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo estoy parado aquí, imagínate que este es el X, aquí.
me muevo un paso de largo P, voy a llegar aquí. Y este que está aquí es X más P. Y este que está aquí es X más 2P. Y así todo el rato. Pero todavía no entiendo de dónde salió la K. Es que la K significa que es cualquier cosa. A eso voy. La K puede ser 7, 14, menos 7. A eso voy. Porque velo así, pues. Este es mi K, por ejemplo. Aquí el K vale 2. Aquí el K vale 1. Aquí el K vale menos 1. Entonces el K es una variable. Sí, el K sería la cantidad. Por eso te dije que pensara ahí el K como la cantidad de pasos que diste. ¿Y de qué porte fueron los pasos? De porte P. ¿Cachai? Ahí el K vale 1. Aquí el K vale 2. Si doy otro paso, ahora el K vale 3. Y así. Ya, es para no, porque yo podría ponerte K 1, 2, 3, 4, pero no terminaría de hacer la lista nunca. ¿Me caché? Es eso. Número de pasos. Vamos a mover esto de lado. Ahí. Ya. Entonces. Sea f una función real. Y sea b un subconjunto del dominio. Diremos que f es creciente en B si es que yo tomo 2 puntos en B y tengo que un punto está más a la derecha que el otro, el x2 está más a la derecha que el x1. Si yo crezco, necesito entonces que la función sea más grande en x2 porque x2 está más a la derecha. Entonces ahí voy a ir creciendo. ¿Sí? Esto se piensa siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Que es como estamos más acostumbrados que las cosas hacia la derecha crezcan, ¿ya? Pero lo que dice esto es que si yo tomo dos números, uno más chico que el otro, y la función es creciente, entonces al número más chico le corresponde una f más chica que al número más grande. ¿Ya? Mantiene el orden en el fondo. Es menor o igual. Digo que es decreciente en D. Lo mismo, tomo dos numeritos en B, uno más chico que el otro, y si ahora mi función va a decrecer, o sea, se va a achicar, lo que necesito es que en el punto que estaba antes sea más grande que en el punto en el que voy a estar ahora. ¿Ya? Adicionalmente voy a decir que soy estrictamente creciente en D. Si es que si yo tomo 2 puntos en B con uno más chico que el otro, entonces ahora yo no voy a dar posibilidad de ser igual, así que en vez de poner menor o igual, voy a dar solo menor estricto. ¿Ya? Esto se llama menor estricto, así que cuando dice estrictamente creciente, la definición es la misma que en creciente, pero haciendo que la desigualdad sea estricta. Y entonces del mismo modo vamos a definir estrictamente decreciente en B, si solo sí, para todo par de puntos en B, con uno más chico que el otro. Ahora tengo que decrecer, pero no puedo ser igual. Tengo que sí o sí bajar. F de x2. ¿Ya?
Y el comentario adicional acá es, si toca la casualidad que este V es todo A, o sea, todo el dominio, simplemente diremos que F es creciente, decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente, respectivamente. En el fondo, esto dice que la definición aplica para un conjunto. O sea, yo digo, esta función creció en esta parte. Si resulta que esa parte en verdad no es solo una parte, sino que es todo el dominio, entonces en vez de decir que es una parte, digo, la función crece. La función decrece. La función decrece estrictamente, ¿ya? No le pongo... Si yo no digo el conjunto en el que lo hace, es porque lo hace en todas partes. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. De hecho, les voy a definir lo otro y después voy a ver el ejemplo, porque así hago la explicación de las dos cosas al mismo tiempo. Definición. Sea f, otra vez, una función real. Diremos que f es primer puntito, acotada inferiormente. Ya estaba hecha la pegada, perdón. Sí, ya estaba hecha la pegada. Es acotada inferiormente si es que existe MNR tal que para todo X en su dominio, esa M va por abajo, o sea que la función siempre va por arriba de esa constante. Vamos a decir que es acotada superiormente si es que existe, ahora vamos a ponerle una M mayúscula, tal que para todo X en el dominio, la función va por debajo de ese valor. Y vamos a decir que es acotada, sin apellido, sin solo acotada. Si es que, bueno, dos cosas. Acotada si es que se cumplen, si es que se cumplen las dos anteriores, o bien, equivalentemente, si es que existe una constante K positiva. Ojo que acá estas son numeritos cualquiera las que lo acotan por arriba o por abajo. Acá sí o sí es positiva. Tal que para todo X en A, menos K es menor o igual que F, menor o igual que K. ¿Ya? Y esto en forma breve se escribe que el valor absoluto de la función es el que está acotado por K. ¿Ok? Entonces, en el fondo, esto es que si yo tengo aquí mi función y digo que está acotada por abajo, o sea, puedo hacer una cosa así. Esta línea de acá sería, por ejemplo, la M chica. Supongamos que eso nunca le pasa allá.
si yo tengo una función que hace así, y tengo acá un valor máximo, esta es mi m grande, y la otra es que pasan las dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, con una la encierro por arriba y con la otra la encierro por abajo, ¿ok? Eso es ser acotada, que tiene cotas. Y obviamente, si alguien, por ejemplo, me dice, esta M chica es la que encontré yo, y alguien viene, otra persona, y dice, no, yo encontré esta otra M chica, que está más abajo, las dos funcionan, porque si estoy cambiándola por cotas más abajo, yo digo, es una cota inferior, cualquier cosa más chica también va a ser una cota inferior. ¿Ya? Porque si yo digo, este valor está siempre por abajo, y tomo un valor más abajo todavía, voy a seguir manteniéndome abajo. Si yo digo, para la cota superior, tengo este valor que va siempre por arriba y tomo un valor más grande, también me va a servir porque si el M este iba acá y después tomo otra M más grande todavía, va a seguir estando por arriba. ¿Ya? Y eso es lo que me permite después, por ejemplo, juntar acá y decirme que esta es la función acotada, porque imagínense, por ejemplo, que yo tuviera aquí el 0 y tengo una función que hace esto. Por ejemplo. No me quedó muy bien el dibujo para lo que quiero mostrar, así que voy a levantar esto un poquito más. Así. Entonces, imagínense que aquí está la M grande y pónganle que esto vale 5. Y viene alguien aquí por abajo y me dice, no, esta de acá vale menos 2. ¿Ya? Entonces aquí tengo que se cumple la primera y la segunda al mismo tiempo. Esta cuestión es acotada. Pero alguien podría decirme, mira, yo voy a encerrarla con la otra cota, así. Supongan que este va a ser el K igual a 6. Entonces el menos 6 va a estar por aquí abajo. Pero igual la función, la parte blanca, va a estar entre medio de estas dos líneas. Así igual me sirve. ¿Ya? Eso sería acotada. Entonces, acotada por abajo tiene una raya que nunca atraviesa hacia abajo. Acotada por arriba hay una raya que nunca atraviesa hacia arriba. Y acotada hay una raya arriba y otra abajo. Da lo mismo cuál escojamos, pero lo importante es que hay una raya arriba y hay una raya abajo. ¿Vale? Entonces, para que concreticemos toda esta cuestión, vamos a ver un ejemplo. Determinar el crecimiento de f de R a R definida por f de x igual x cuadrado y decir qué cotas tiene. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho este dibujo hartas veces, pero uno sabe que x cuadrado es una cosa así. ¿Ok? Entonces, si uno va avanzando hacia la derecha, como les dije, uno va viendo que aquí, en todo este lado, la función va bajando, 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 y después empieza a subir, a subir, a subir, a subir. De hecho, sabemos, por ejemplo, que aquí para abajo la función nunca toma valores. Y sabemos que de aquí para arriba los toma todos. Ya, esto lo vamos a formalizar, como les digo, en la próxima clase, cuando empecemos a revisarlas en concreto, todas las funciones. Pero sabemos qué pasan estas cosas. Entonces, primero puedo decir f es una función, lo voy a usar con otro color para diferenciar el f es una función acotada
inferiormente. ¿Ya? ¿Por qué es acotada inferiormente? Por ejemplo, la cota es m igual 0. ¿Por qué? Porque x cuadrado nosotros sabemos que siempre es mayor o igual a 0. Ya, pero también podrían haberme puesto menos 1, porque menos 1 también está por debajo de la función siempre. ¿Es acotada por arriba? No, porque ya sabemos que toma todos los valores posibles para arriba. Entonces, no está acotada por arriba. Y después, veamos crecimiento. Entonces, como les dije, lo que uno sabe intuitivamente es que a la derecha del 0 crece y a la izquierda del 0 decrece. ¿Ya? Entonces, intuimos que la función decrece en menos infinito 0 y crece en 0 más infinito. ¿Ya? Entonces vamos a ver una cosa. Veamos decrecimiento en menos infinito 0. Tengo que probar decrecimiento. Ya dijimos que, y este es el conjunto A de la definición. Entonces dijimos que lo que hay que tomar es 2 puntos cualquiera en A. Sean x1, x2 en menos infinito 0. Y lo que hay que pedir es que uno sea menor que el otro. ¿Ya? Entonces, si pasa esto, esto es la técnica con la que se hace, no espero que uno se le ocurra la primera, pero la idea es que vayan siguiendo, como siempre. x1 menos x2, si yo tengo que el x1 es más chico que el x2, le estoy restando un número más grande a x1, entonces esto me da menor que 0. ¿Ya? Yo sé además que como los dos son números negativos, x1 y x2 son números negativos, y yo sumo dos números negativos, o sea, digo x1 más x2, los dos son números negativos, esto sigue siendo negativo. Sumar dos números negativos me da negativo. ¿Qué pasa si yo multiplico estas dos cosas? Este por este. Tengo número negativo, este. Número negativo, este. Negativo por negativo da positivo. ¿Ya? Y yo sé que da positivo estricto porque estas desigualdades son estrictas, las dos. Así que esto va a ser mayor estricto que. ¿Y qué pasa aquí? Tengo una suma por su diferencia. O sea que esto de aquí es x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Qué significa esta cosa? Que x1 al cuadrado es menor que x2 al cuadrado. ¿Y a qué corresponde x1 al cuadrado y x2 al cuadrado? A f de x1 y a f de x2. ¿Qué acabo de probar entonces? Que el término de acá es menor que el otro. Ya, y de hecho hay un problema porque lo despejé mal. Jajaja. Porque olvidé hacer esto. Ahí. Y esto es que x1 al cuadrado sea mayor que x2 al cuadrado, que es lo que tenía que dar, por eso me quedé un poco impactado. Ahora sí. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos estas dos cosas, las multiplicamos, negativo por negativo da positivo. Positivo. Justo esto de la izquierda es una suma por su diferencia, entonces me dio esta resta de cuadrados. Y ahora paso el uno para el otro lado y justo calzó, por eso se hace así, que como la función es x cuadrado, entonces tengo f de x1 acá, porque es elevar el x1 al cuadrado, y f de x2 al cuadrado. ¿Qué me pasó? Partí de x1 menor que x2
y llegué a que f de x1 era mayor que f de x2. O sea que decrece. Y además, como esta desigualdad es estricta, porque todo el rato estuvimos con desigualdades estrictas, decrece estrictamente. ¿Ya? Para hacer el crecimiento en el otro lado, es lo mismo, la misma idea, solo que ahora en vez de que x1 más x2 sean negativos, van a ser positivos. Entonces les va a quedar negativo por positivo, les va a quedar esto con el símbolo dado vuelta, entonces se les va a dar vuelta acá la conclusión. ¿Ya? Eso lo pueden revisar y lo podemos conversar después. Ya pues, ahí estamos con la clase de hoy. Si tienen dudas, pregúntenme ahora o las vemos por el foro, como quieran. Bueno, supongo que dado el silencio lo vamos a preguntar por el foro. Ya pues, estimados y estimadas, que estén bien y nos vemos en la siguiente clase. Descansen el fin de dentro de lo posible. Constanza, dime. Profe, ¿no hay como alguna posibilidad de que usted